José Enrique Abuin, conocido como El Chicle, es uno de esos nombres que quedó grabado en la memoria colectiva de España por un caso que destapó los aspectos más oscuros de su personalidad. Su apodo, que puede parecer inofensivo, contrasta de manera brutal con la atrocidad de los actos que cometió. Todo el país quedó conmocionado al descubrir los detalles del crimen que llevó a la desaparición y muerte de Diana Kerr, un caso que abrió viejas heridas y generó un debate sobre la seguridad, la justicia y los derechos de las víctimas. Hoy vas a conocer los detalles de este caso, y para enterarte de otros personajes igual de siniestros, solo debes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Antes de ser conocido por sus crímenes, José Enrique Abuin era, en apariencia, un hombre común. Nacido en Galicia, tenía una vida aparentemente tranquila, casado y con una hija. Sin embargo, su vida estaba lejos de ser lo que mostraba al mundo. Bajo esa fachada se escondía un hombre con un oscuro historial de violencia y agresiones sexuales que lamentablemente no había sido descubierto antes. Muchos de sus vecinos lo describían como una persona solitaria, un hombre que no destacaba, lo que solo hacía más escalofriante lo que vendría después. Abuin ya había tenido problemas con la ley, con un intento fallido de secuestro en su historial. Sin embargo, fue la desaparición de Diana Kerr lo que lo llevó a los titulares de los medios y a ser identificado como el monstruo detrás de uno de los casos más mediáticos de los últimos años en España. El caso de Diana Kerr, un país en vilo. Diana Kerr era una joven madrileña de 18 años que se encontraba de vacaciones con su familia en A Pobra do Caramiñal, Galicia, cuando desapareció el 22 de agosto de 2016. La desaparición de una joven tan carismática y alegre rápidamente despertó una enorme atención mediática. Durante meses se realizaron búsquedas masivas y su familia se aferraba a la esperanza de encontrarla con vida. Sin embargo, esas esperanzas se desvanecerían con el paso del tiempo. El caso de Diana fue complejo, con muchos giros y momentos de desesperación. Durante más de un año la familia y la opinión pública estuvieron sumidos en la incertidumbre. ¿Qué le había pasado a Diana? Las autoridades investigaron diferentes pistas, pero todos parecían llevar a callejones sin salida. La tensión crecía y la presión sobre la policía para resolver el caso era abrumadora. Finalmente, en diciembre de 2017, la verdad salió a la luz. Tras una serie de investigaciones y rastreos, la Guardia Civil arrestó a José Enrique Abuin. Bajo interrogatorio, Abuin confesó haber secuestrado y asesinado a Diana Kerr. Él mismo llevó a las autoridades hasta el lugar donde había escondido el cuerpo de la joven, un pozo en una fábrica abandonada. El horror que muchos temían se confirmó y España quedó en shock. El modus operandi de El Chicle. La noche del 22 de agosto, Diana Kerr regresaba sola a casa después de disfrutar de una fiesta en el pueblo. Fue en ese momento cuando Abuin la vio y decidió seguirla. Aprovechando un momento de soledad y oscuridad, la interceptó y la forzó a subir a su coche. Lo que sucedió después es un acto de violencia extrema. Según su confesión, Abuin intentó abusar sexualmente de Diana y al resistirse, ella la estranguló y decidió deshacerse del cuerpo pensando que su crimen nunca sería descubierto. El modus operandi de El Chicle mostraba un patrón de depredador. Años antes había intentado secuestrar a una joven en Boiro, pero la víctima logró escapar. Este incidente no fue investigado con la profundidad que debería, lo que permitió que Abuin siguiera libre y lamentablemente se convirtiera en el asesino de Diana Kerr. Este fallo en el sistema judicial generó una fuerte indignación en la sociedad y planteó preguntas sobre las deficiencias en la protección de las víctimas y la investigación de antecedentes criminales. El juicio, la caída de El Chicle. El juicio de José Enrique Abuin fue seguido de cerca por toda España. La presión mediática junto con la atención de la familia de Diana y el público convirtió este caso en un símbolo de lucha contra la violencia de género y los crímenes sexuales. Durante el proceso se presentaron pruebas que demostraron la culpabilidad de Abuin más allá de toda duda razonable. Su defensa intentó argumentar que el asesinato no había sido premeditado, que fue un accidente durante un forcejeo, pero las pruebas forenses y el testimonio de expertos desmontaron esa versión. Si estás listo para poner a prueba tu ingenio y habilidades de investigación, te pongo en el enlace de la descripción el juego más realista de escenas y casos de crimen a resolver, donde podrás ser un auténtico detective explorando pistas y descubriendo al verdadero culpable. Finalmente, en diciembre de 2019, El Chicle fue condenado a prisión permanente revisable, la pena más alta en el sistema judicial español. La sentencia fue recibida con alivio por parte de la familia de Diana y por una sociedad que exigía justicia. No obstante, el caso también dejó un sabor amargo, ya que muchos consideraban que de haberse actuado con más diligencia en el pasado, el asesinato de Diana podría haberse evitado. Impacto social y mediático, un crimen que cambió la perspectiva. El asesinato de Diana Kerr y la condena de José Enrique Abuin dejaron una profunda huella en la sociedad española.
Más allá de la tragedia personal, el caso desató un debate sobre la seguridad de las mujeres, el seguimiento de los agresores sexuales y las medidas necesarias para prevenir futuros crímenes similares. La sociedad comenzó a exigir más rigurosidad en la vigilancia de aquellos con antecedentes de agresión sexual, y el caso de El Chicle se convirtió en un ejemplo claro de cómo las fallas en el sistema judicial pueden tener consecuencias fatales. Además, la familia de Diana Kerr se convirtieron en figuras clave en la lucha por los derechos de las víctimas. A través de su dolor buscaron transformar su tragedia en un llamado a la acción para que no hubiera más Dianas. Las campañas y las peticiones para endurecer las penas por crímenes de este tipo comenzaron a tomar fuerza y se habló sobre la necesidad de reformar el Código Penal para evitar que criminales peligrosos como Abuin puedan seguir actuando impunemente. Las otras víctimas de José Enrique Abuin. Aunque el asesinato de Diana Kerr fue el crimen que llevó a José Enrique Abuin a la justicia, no fue el único episodio oscuro en su vida. Durante las investigaciones salieron a la luz otros delitos que había cometido en el pasado. Uno de los casos más escalofriantes fue el intento de secuestro de una joven en 2017 en Boiro. La víctima logró escapar, pero la policía no actuó con la rapidez y la contundencia necesarias para detener a Abuin antes de que volviera a atacar. Este patrón de violencia no era nuevo en la vida de Abuin. Desde joven había mostrado una tendencia a la agresión y el abuso, lo que levantó aún más preguntas sobre cómo pudo el sistema haber fallado tantas veces. Las víctimas que sobrevivieron a sus ataques expresaron su frustración al ver que, de haberse tomado en serio sus denuncias, la vida de Diana Kerr podría haberse salvado. El futuro de El Chicle en prisión. Condenado a cadena perpetua revisable, José Enrique Abuin pasará el resto de sus días en prisión, a menos que alguna revisión de su caso cambie el curso de su condena. Su futuro parece claro: una vida entre rejas, donde deberá enfrentarse a la realidad de sus acciones. Para la sociedad, su condena es un pequeño consuelo ante la pérdida de una joven llena de vida, pero al menos asegura que no podrá volver a hacer daño a nadie más. Reflexiones finales. Una vida destrozada por el crimen. La historia de José Enrique Abuin, El Chicle, es un recordatorio sombrío de que el mal puede esconderse detrás de rostros cotidianos. Su crimen no solo terminó con la vida de una joven, sino que también destrozó a una familia y dejó una cicatriz imborrable en la sociedad española. A pesar de su condena, el dolor y el trauma que dejó su paso nunca desaparecerán del todo. El caso de Diana Kerr, por su magnitud y repercusión, ha marcado un antes y un después en la lucha contra la violencia de género en España. Ha puesto de manifiesto la necesidad de estar siempre alerta, de mejorar los sistemas de protección y de asegurar que los agresores sean identificados y castigados antes de que sea demasiado tarde. Ahora piensa que hasta el vecino o amigo que menos te imaginas también podría ser así. Comparte este video, suscríbete al canal y cuéntanos qué piensas en los comentarios. ¡Hasta pronto!